Bueno, muchas gracias, Lucía. Gracias también, Daniel, por la invitación, compañeros, compañeras. Un gustazo estar acá con Sabino, un amigo que admiro mucho también. Así que bueno, y me encanta este espacio, ¿no?, de la militancia. Me encantó el título, ¿no?, El mundo del futuro en transformación y disputa. Creo que fue un hallazgo, o sea, poner ahí donde va, ¿no? Uno, por la necesidad de construir futuro, y por lo tanto construir estrategia, construir lentes incluso para mirar el mundo actual y proyectar el futuro. Y ver eso, que es un mundo en transformación, como una cuestión clave. Estamos en una profunda y estructural transformación del sistema mundial. Está volando por los aires todo lo que conocíamos, se está desvaneciendo. Es otro mundo, lo hablábamos recién, ¿no?, antes de subir, que cambia encima muy aceleradamente y que si no tenés capacidad de entender eso que está pasando, lo más probable es que le pifies a la planificación o a los objetivos que te trazás o hacia donde vos querés ir, y que eso tenga consecuencias para el país, y que es en disputa también. Y particularmente en América Latina eso se ve en el mundo, pero también se ve en América Latina, que es un mundo en disputa. Así yo quiero marcar, una breve introducción sobre esta transición de poder mundial, después 3 hechos, una breve reflexión, 3 hechos de coyuntura para atar esas cuestiones de coyuntura con cuestiones más estructurales, y después, por último, algunas reflexiones sobre cómo pararnos, cómo posicionarnos y cómo mirar y trazar ese futuro de cara a este mundo en transformación, y que tiene también con discutir una política exterior. Como comentaba Lucía también antes que subiéramos al escenario, toda política exterior está trazada o está en conexión a un proyecto de país, ¿no? Es como el proyecto de país, ¿no?, se despliega en relación a su región y a su mundo. O sea, es impensable, ¿no?, desconectar una cosa de la otra. Así que discutir proyecto de país es discutir política exterior, así como discutir política exterior y discutir proyecto de país, van de la mano. Entonces, los primeros puntos que me interesaba marcar sobre transición de poder mundial, el primero que me parece una cuestión fundamental. Nosotros centramos en lo que algunos llaman la etapa de desorden global, caos sistémico, guerra de 30 años. La etapa anterior, así parecida o con algunos rasgos de tantos cambios estructurales y una transición de poder de semejante envergadura, fue entre 1914 y 1945, es decir, las 2 guerras mundiales, la gran crisis capitalista del 30, la crisis de hegemonía británica, la disputa hegemónica que va a terminar, ¿no?, con el inicio del ciclo de hegemonía estadounidense o anglo-estadounidense a partir del 45. Ese mundo también, ¿no?, es un mundo con la decadencia de lo viejo, ¿no?, y la pujanza de lo nuevo. Muchas veces nosotros, cuando miramos desde el norte global o desde el centro esos procesos de transición, lo vemos con esos lentes y tendemos a ver como un mundo que se derrumba, un mundo en crisis, un mundo distópico. Pero también esas transiciones de poder para los pueblos del sur, para América Latina, para la periferia y semiperiferias del sistema mundial, son momentos de oportunidades históricas. No es casualidad que el irigoyenismo y el peronismo se dieran o surgieran en ese momento de transición. Como no es casualidad que ese momento de transición coincida también en América Latina con la Revolución Mexicana, el vallismo en Uruguay, los movimientos democráticos nacionales, los nacionalismos populares en toda América Latina. Como no es casualidad que justamente es en esa transición de poder que tengamos la Revolución Rusa, el inicio de la Revolución China en su forma nacionalista en 1911, que termina como Revolución Comunista en el 49, la independencia de la India, es decir, estos grandes gigantes que ahora vemos jugando como grandes actores geoestratégicos, hacen su revolución y rompen con su condición de subordinados, ¿no?, de colonias o de semicolonias, su dependencia y su atraso en ese periodo. Porque son momentos de revoluciones y contrarrevoluciones que se agudizan en la periferia y semiperiferia del sistema. Claro, también te puede tocar la parte de la contrarrevolución, ¿no? O sea, la parte... Porque son momentos de ascenso o de periferialización, ¿no?, de
de involución periférica. Entonces, eso como primera cuestión central. La otra cuestión central de esta transición de poder es que es radicalmente distinta a la anterior. Eso también es importante verla. ¿En qué sentido es radicalmente distinta? Una es una transición de poder post-occidental. Esa transición de poder entre el 14 y 45, ¿quién disputaba? El mundo anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos, contra los alemanes. Era una disputa al interior de Occidente y era Occidente quien estaba definiendo cuál era después el hegemón global. Incluso en la transición anterior, entre 1790 y 1815-25, en las famosas guerras napoleónicas, se estaban debatiendo entre Francia e Inglaterra quién encabezaba la expansión de Occidente, que después va a terminar con la conquista de la India, o, bueno, poco antes empieza la conquista de la India, el reparto de África o la subordinación de China. Esta transición es completamente distinta. Pero además, porque en esta transición lo que emerge son los polos del sur global. Es decir, todos aquellos territorios que fueron desde el siglo XV y XVI y sobre todo el siglo XIX subordinados por el occidente geopolítico. Desde el siglo XIX encabezado por Inglaterra y Estados Unidos. Entonces es una transición muy distinta. Y eso nos interpela directamente a América Latina y Argentina. Directamente. Porque rompe el sistema mundial y el centro, la metrópoli con la cual donde nosotros nos conectábamos. Y en relación a ese patrón de desarrollo del capitalismo metropolitano, ¿no?, imperialista y colonial del centro occidental. Rompe eso. Se está rompiendo el sistema. Se está rompiendo esa dinámica centro-periferia de ese sistema mundo capitalista y con centro en Occidente. Emergen otros patrones de desarrollo, con lo cual no hay que leerlo con esos lentes. Hay un problema fundamental, y muchas veces lo charlamos con Sabino, cuando muchos dicen, no, ahora hay una ola de derecha mundial. ¿De qué mundo? Están diciendo que el 10% del mundo, que es Occidente, es el mundo. Se están hablando de Estados Unidos, Alemania, porque ganó en el este alemán, alternativa por Alemania, o algunos fenómenos en Francia, Italia. Eso es el 10% del mundo, con suerte. Siendo generoso y sumando de Europa del Este y sumando varias cosas más. Si no es el mundo. No es lo que pasa en China, no es lo que pasa en India, no es lo que pasa en Rusia, no es lo que pasa en África. O sea, son fenómenos muy distintos y que no entran en la categoría de Occidente. Cuando nosotros decimos eso, es porque estamos bajo lentes coloniales. Seguimos mirando como colonia. Y es lógico porque incluso tenemos una formación educativa que sigue mirando con esos lentes. Nosotros damos en las escuelas la historia de Europa como si fuera la historia del mundo y la historia universal. Damos la Edad Media europea cuando existía, ¿no?, el auge de China y avances tecnológicos fundamentales que marcaron la humanidad, mientras Europa era una periferia en una edad oscura. ¿No? Se estaba inventando el papel, moneda, la imprenta. Los otomanos, el mundo musulmán, estaba en su época clásica, desarrollando la matemática, la aritmética, articulando la ruta de las sedas por Eurasia. Y claro, Europa era apenas una periferia. La conquista de América fue la clave para empezar a participar a ese occidente periférico en ese mundo de Eurasia. Sin la plata europea, la plata americana, perdón, que terminaba en China. El sumidero de la plata americana era China, porque era donde se compraba, donde Europa, que hacía de intermediario, compraba, donde estaba el centro de la producción mundial. China, India, parte del mundo musulmán. Bueno, todo eso tenemos que hacer como un trabajo clave, ¿no?, de romper un conjunto de categorías, de lentes, de perspectivas, porque si no, no vamos a entender nada de lo que pasa. Y lo peor es que quedamos atrapados en antinomias ajenas. O nos comemos, ¿no?, propagandas y pensamos en función de propagandas de otros intereses. Entonces, me parece eso una primera cuestión fundamental de introducción y la importancia de remarcar esto, aunque suene trillado quizás, pero como hay una oportunidad histórica. Piensen en lo siguiente, cuando en el peronismo, ¿cuál fue un problema central en el peronismo que se empieza a ver en los años 50? Que Estados Unidos te hace un embargo. Y como Estados Unidos era el centro tecnológico y el centro industrial y manufacturero después de la Segunda Guerra, había muy poco margen de maniobra. Muy poco margen de maniobra.
Ese bloqueo, embargo, era difícil de romper, de circunvalar. Apenas estaba reconstruyendo Alemania, Japón, pero bajo la subordinación estratégica de Estados Unidos. La Unión Soviética estaba dando sus primeros pasos, pero había poco, era un mundo distinto. Ahora es otro mundo. Hoy el taller del mundo está en Asia, y particularmente en China. Entonces, es otras condiciones. A eso es lo que llamamos en parte, ¿no?, esta cuestión de este mundo multipolar que avanza. Tres hechos que me parecen claves para verlo en función de tendencias estructurales, pero que son de la coyuntura, de la hora. Una, que habrán escuchado un montón, de DeepSeek, ¿no?, este modelo de inteligencia artificial chino, que por $5 millones, nada, un vuelto, ¿no?, en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, mientras Silicon Valley, Wall Street, Estados Unidos invierte miles y miles y miles de millones de dólares, ¿no?, para tratar de estar o mantenerse a la vanguardia de esa inteligencia clave del futuro. Con $5 millones desarrolló un modelo que reduce los costos por token producido, ¿no?, como resultado de esa inteligencia artificial, de ese modelo. No solo es baratísimo el entrenamiento, sino que reduce los costos al 95%. O sea, reduce entre 25 y 30 veces los costos de cada producción de token. Reduce enormemente el consumo energético que necesitas para producir cada resultado. Vos le ponés, ¿no?, un texto a la inteligencia artificial, o una pregunta le haces, la inteligencia artificial te devuelve una respuesta. Bueno, eso se produce con muchísimo menos costos energéticos y ni siquiera con un hardware muy potente. Y además es de acceso abierto. ¿Lo puede agarrar una pyme argentina, ese modelo? Tomar el código y hacer un desarrollo propio, hasta vender servicios por $0. También le podés contratar a muchísimo menos plata, ¿no?, algunos servicios a DeepSeek, pero podés tomar el código. Se democratizó completamente. Esto rompe el modelo Wall Street, Silicon Valley y el complejo industrial militar del Pentágono, que se basa en grandes monopolios con una impresionante valorización financiera en torno a esos monopolios y con una fuerte restricción al acceso a ese conocimiento estratégico. Eso cambia completamente. Ahora, yo creo que hay que darle una vuelta de rosca a esto, porque muchos desde Occidente, y en clave Guerra Fría, hablaban de que esto era el momento Sputnik, por el famoso desarrollo del satélite ruso, ¿no?, en el año 57, que tecnológicamente adelantó a Estados Unidos en la colocación de un satélite en el espacio. Y que preocupó mucho a Estados Unidos porque mostraba que en tecnología aeroespacial la Unión Soviética tenía enormes capacidades y estaba, ¿no?, a la vanguardia de esa discusión tecnológica. Sin embargo, para mí, más que momento Sputnik, este es un momento Ford. Ford revolucionó completamente el mundo productivo. No Ford, solamente Ford. No estoy hablando solo de una agencia económica. Un montón de empresas estadounidenses revolucionaron el mundo productivo a principios del siglo XX. Redujeron enormemente los costos de producción. Combinaron innovaciones, la cadena de montaje, la organización científica del trabajo, otro consumo y contratación de la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Inventaron lo que se conoció después como el Fordismo, todo un modelo de desarrollo al interior del capitalismo. La producción en masa, ¿no?, esa posibilidad de que el auto, que era una cuestión de lujo, ¿no?, el Ford dice, bueno, ahora es un producto de consumo que puede ser un trabajador de los países desarrollados. Pero ahí hubo una revolución tecnológico-productiva dentro del capitalismo. Y también estábamos viviendo, que es parte de toda transición de poder, como la que vivimos actualmente, una transición tecnológica. Estábamos en ese proceso. Entonces, lo que estamos sabiendo ahora en China, es por lo menos nuestra hipótesis de trabajo, ahí en parte en una reciente publicación que hicimos
un libro sobre China en el desorden mundial, lo desarrollamos en uno de los capítulos, porque una de las tendencias clave de la actual transición es la revolución tecnológico-productiva y científica que se está produciendo. Decíamos, en realidad hay otro modelo de desarrollo en China, que tiene que ver con eso que se llama socialismo de mercado. Y eso le está dando un conjunto de ventajas, porque no es solo DeepSeek, es liderazgo en autos eléctricos, que es tecnología del futuro, con BYD. Hasta hace 10 años Tesla se reía, bueno, lo sabe mucho mejor, Sabine lo puede desarrollar mucho mejor él, digamos, se reía Tesla de los autos eléctricos chinos. Ahora BYD, pero es también Huawei hace unos años con el 5G, y en realidad ahí hay otra cosa. Es otro modelo de desarrollo que está emergiendo, combinando algo que se nos dijo hace 40 años y se nos sigue diciendo que es malo y que no lleva al desarrollo. La planificación, un Estado fuerte, Estado empresario, inversión fenomenal en ciencia y tecnología de parte del sector público, combinación de fuerzas. Bueno, no me quiero detener eso pero sí marcar eso. O sea, lo que estamos viendo, DeepSeek está mostrando algo de esta transición de poder que tiene que ver con la transición tecnológica y que además se hace en el momento en donde más se había agudizado la guerra tecnológica de Estados Unidos contra China. Entonces, como estamos viendo en otros terrenos de esta guerra mundial híbrida y fragmentada que se desarrolla, muchas de las acciones terminan siendo un boomerang. Si yo prohíbo exportación de tecnología a China, pero China desarrolla su propia tecnología. Entonces, eso es un primer punto que nos permite, ¿no?, observar una macro tendencia que es el declive relativo del occidente geopolítico frente al ascenso de China, de India, de los poderes emergentes, de gran parte del sur global. El segundo hecho que me parece clave son las conversaciones de paz en Ucrania. Otro foco de la guerra mundial híbrida y fragmentada en curso, que se abrió ya en 2014, se agudiza post-2022. Frente clave, ¿no?, un punto neurálgico, no se enfrenta ahí meramente Rusia-Ucrania, ahí se está enfrentando Rusia a la OTAN y de fondo hay un conflicto más profundo entre el viejo polo de poder dominante, polo anglo-estadounidense, el occidente geopolítico, ¿no?, ese imperialismo y los poderes emergentes, porque de fondo está eso. La guerra en Ucrania mostró que hay otras asociaciones. India pasó a comprar, después de 2022, no China, India pasó a comprar 33 veces más petróleo a Rusia. Eso te marca que hay otra cosa ahí en construcción. No es meramente China-Rusia. Porque a nosotros nos presentan, como parte de esta, que discutíamos en las narrativas, como si fuera un mundo bipolar. Y hay dos lados nada más. Es multipolar y es más complejo. No tenemos que caer en esa narrativa de Guerra Fría que se instala para alinearnos y para bloquear nuestra estrategia autónoma. Entonces, ¿qué me parece central analizar de ese hecho sobre las conversaciones de paz en Ucrania? Una, que Rusia ganó. A pesar de que acá nosotros hicimos, nos guste o no nos guste Putin, nos parezca el tipo más malvado del mundo, los rusos malos, sí, pero si vos lo analizás objetivamente, eso que nosotros veníamos desarrollando, investigaciones y publicaciones de 2015, 16, acá no te da bola a nadie, ¿no?, obviamente, pero y artículos en 2022, acá está pasando esto, bueno, nada, es propaganda. Se discute los objetivos, gran medida que decía Rusia que tenía en relación a ese conflicto. No puede entrar Ucrania a la OTAN, Trump, ¿no?, el ministro de Defensa de Trump dijo, acordamos que Ucrania no puede entrar a la OTAN, tiene que ser un territorio neutral. Los territorios del sur y el este ucraniano, que son fundamentalmente filorrusos, que hablan en ruso, que están muy vinculados a Moscú, y sobre todo los que actualmente están bajo poder ruso efectivo, van a quedar... Ucrania no puede reclamar, es irrisorio que reclame esos territorios, o sea, no hay lugar. Y una serie de cuestiones más, que no quiero detallar mucho, pero sí marcar eso. Entonces, eso es uno. También te muestra otra cosa, la irrelevancia estratégica de Europa. Es todo un dato de la época. La falta de autonomía política estratégica lo lleva a dispararse en el pie, romper su ecuación energética con Rusia, desindustrializarse Alemania,
quebrar un mercado fundamental que no solo era energético con Rusia, con un montón de empresas, tecnología, alimentos que le exportaba Europa a Rusia, romper su esquema de seguridad y ¿no? continuar un declive periférico, desde el centro, pero continuar con esa. Eso me parece un dato central. Esto implica también una crisis de la OTAN. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Pero hasta Trump mismo está planteando una crisis de la OTAN. Y esto me parece que es clave mirar que es una derrota geopolítica clave de Occidente en Eurasia, que es el principal tablero mundial. Y en Eurasia vos tenés 3 focos claves. Ucrania, Gaza, Medio Oriente, Taiwán, Asia-Pacífico. Y lo que estamos viendo en los últimos años, y que me parece también que es clave para analizar la transición de poder actual, es que en distintos focos y frentes el occidente geopolítico no puede imponer sus intereses. Bueno, Emmanuel Todd, un francés famoso, sacó un libro el año pasado, disruptivo, que es así le pone directamente, la derrota de Occidente. Pero ya otro francés hace unos años había sacado otro libro que es ¿por qué Occidente no puede ganar las guerras?, etc. Y es interesante esto, porque si hay algo que le permitió acceder a la hegemonía mundial a Occidente a partir del siglo XIX, fue su capacidad bélica. Un autor estadounidense lo dice muy claro, Samuel Huntington, que es un conservador, y comete un sincericidio, un famoso libro Choque de Civilizaciones. Él dice, Occidente no conquistó el mundo por la superioridad de sus ideas, valores y religión. Occidente conquistó el mundo por la capacidad de su violencia organizada. Los occidentales a menudo olvidan esto, los no occidentales nunca. Esto dice Samuel Huntington en 1996, libro Choque de Civilizaciones. Un tipo sincero. Dice, bueno, porque también se está preguntando, porque ¿cuál es la preocupación de él? Lo que se empieza a abrir en Vietnam de a poco, una macro tendencia, ¿no? Que es el tema de que no poder poner esos intereses mediante la fuerza. Entonces, eso me parece importante y lo último que me parece importante en relación a lo de Ucrania es que también la tragedia social, política, económica, que vos podés sufrir cuando no tenés autonomía estratégica, no solo por Europa le hablo. Cuando te dejás llevar por los cantos de sirena de los grandes jugadores geoestratégicos, cuando no tenés capacidad de decisión nacional. Entonces, es otra enseñanza. ¿No? Cuando vos sos instrumentos de poderes ajenos. Bueno, el riesgo es enorme cuando jugás así. La tercera cuestión, el tercer hecho es Trump en América Latina. Trump y América Latina. Si hay algo que se muestra, es que Trump expresa un repliegue estratégico de Estados Unidos. Dice, bueno, el mundo ya es multipolar, no puedo sostener este mundo unipolar, no nos está dando, aparte ya mi nivel de endeudamiento, un conjunto de indicadores se hace no sostenible, hay que recalcularlo. Pero tenemos que ser fuertes en nuestro territorio. Entonces va a un continentalismo de América del Norte, Trump, es decir, no es casualidad que diga Canadá para nosotros, Groenlandia para nosotros, el Golfo de México se llama Golfo de Estados Unidos, Canal de Panamá para nosotros. Esto está escrito en la geopolítica clásica ya por Speakman, si se quiere, bueno, un montón de otros. O sea, lo primero a asegurar es América del Norte. Pero ahora armar un estado continental del lugar de 10 millones de kilómetros cuadrados, 23 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, como tenía la Unión Soviética antes de su caída. Pero con otras capacidades tecnológicas, productivas. O sea, nosotros tenemos que armar eso. Más el polo anglo-estadounidense, el continentalismo anglo-estadounidense. Que incluya a Gran Bretaña, pero Gran Bretaña no va a ser un estado separado, pero parte de eso. Y asegurar el Caribe como Mare Nostrum y Centroamérica. Pero además, América para los americanos.
La propia elección de Marco Rubio como secretario de Estado es un indicador de eso. Es un indicador de tenemos que asegurar América Latina. Y eso es un problema, porque eso choca contra nuestra autonomía. E incluso es un problema porque nosotros venimos viendo desde 2014 que esa falta de autonomía implica que vos quedas subsumido en un ciclo de estancamiento y financiarización del norte global y de Estados Unidos, que lo que hace es que vos permanentemente te periferialices, es decir, pierdas capacidades estratégicas, tengas un fuerte estancamiento económico, no es casualidad que América Latina hace 10 años está estancada económicamente, y quedes atrapado en el mundo de la financiarización, de la valorización financiera, que implica una transferencia de riqueza de los trabajadores y la producción hacia el capital financiero y del sur hacia el norte. O sea, cuando vos quedas atrapado en eso y alejado del ciclo de crecimiento, de donde se están desarrollando las fuerzas productivas, los nuevos modelos de desarrollo, estás complicado. Tenés que salir de ahí. Salir de ahí maravilla, dice, ¿no? O sea, pero el tema es que no es tan fácil salir de ahí. Entonces, eso nos plantea una complejidad en el presente. Pero eso tiene una contracara. ¿Por qué? Porque es un problema, esto hasta para las oligarquías locales latinoamericanas. Ya lo vimos con Bolsonaro esto. Es mucho palo y poca zanahoria tienen para ofrecer. Es decir, es alineamiento estratégico, muchos costos, rechazar inversiones que vengan de China, comercio que puedas hacer con otros países de África, Medio Oriente, un montón de cosas, pero no hay incentivo, porque no estamos en el momento de auge, la Belle Époque neoliberal, los 90, un mundo unipolar, o sea, no. Entonces, por eso, fíjense que cuando Bolsonaro se subió a esa ola anti-China, y estaba en plena gira en Estados Unidos, con Steve Bannon y otro, en pleno gobierno de Trump, la propia ministra de Agronegocios de Brasil, que representa los intereses del gran agronegocio brasileño, se lo va a decir, nosotros vamos a mantener el vínculo de China porque es estratégico. Lo desautorizó Bolsonaro, la ministra representante de los intereses de los agronegocios. Y después Hamilton Murao, el vicepresidente, viajó a China, estuvo 5 días y hizo una declaración diciendo existe un matrimonio inevitable entre China y Brasil. No lo dijo Lula, lo dijo el vicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Murao, general retirado, ultraconservador. ¿Qué quiere decir esto? Hay factores geoeconómicos de la transición que también para algunos jugadores del poder económico local un fuerte alineamiento geopolítico le implica un gran costo. Algunos hacen su negocio, ¿no? El negocio de la dependencia. Pero eso cambia en la transición. O sea, es un gran dato de la transición. Para meternos ya, por último, el último punto en América Latina. Yo creo que para pensar el desarrollo siempre hay que pensar en la dimensión geopolítica del desarrollo. Esto también sacamos un trabajo a principios del año pasado, que tratamos de sistematizar cómo pensar el desarrollo desde Argentina, desde América Latina, en este mundo en transición. Y lo primero es decir, si vos tenés 4 variables centrales para pensar el desarrollo en relación a la política y a la geopolítica. Uno es el sujeto, no existe desarrollo sin sujeto. ¿Cuál es el sujeto histórico, el sujeto social, el sujeto, la transformación y el sujeto político que va a hacer posible el desarrollo? Es decir, no existe desarrollo de China sin Partido Comunista Chino. No existe la capacidad de la Unión Soviética de librar una guerra contra la Alemania nazi, con la capacidad tecnológica que tenía, sin la revolución del 17 que le permitió, ¿no?, salir de un completo atraso a esa situación a la fuerza, ¿no?, a marcha forzada, como se hizo. O no existe este ascenso de India ahora sin la independencia del 47 y todo un camino con sus contradicciones. ¿Sí? Y eso está siempre en relación a un sujeto histórico. Hasta incluso Estados Unidos no existe. Estados Unidos sin la guerra civil y el triunfo
en 1865 de la burguesía del norte, que le gana a los terratenientes del sur, que eran parte del esquema semicolonial británico, vendiéndole algodón al Reino Unido. O sea, ahí hay un sujeto. En todo hay un sujeto. Entonces, un tema central es qué sujeto social, y en función de eso, qué sujeto político se construye. ¿Cuáles son los actores? Sobre todo para la segunda ola que va a venir ahora, que va a venir, digamos. La 2 es, bueno, pensar las condiciones histórico-espaciales, un poco esto que estamos hablando. ¿Cómo estamos en relación al ciclo de hegemonía global? ¿En auge, en crisis o en quiebre? Yo digo estamos en quiebre. ¿Qué características tiene la transición? Es decir, ¿qué se abre a partir de ese quiebre? ¿Cuáles son las tendencias fundamentales? Porque si vos no tenés una estrategia en función de esas tendencias te pasan por arriba. Sí, tendencia, revolución científico-técnica. No, nosotros no tenemos nada en eso, vamos a achicar el presupuesto de ciencia y tecnología. Bueno, ¿sabés lo que implica eso, no? O sea, vos hay una tendencia y vos estás yendo para el otro lado. Digamos. Te la vas a poner de frente, digamos. Bueno, entonces, eso, tendencias. Y así un conjunto de condiciones históricas espaciales. 3, ¿qué escala hay que construir? Y acá hay dos cosas fundamentales que juegan, los BRICS y el tema de construir un polo emergente. Ya post-45, y esto lo entendió bastante bien Perón, y antes lo había entendido bastante bien los estrategas estadounidenses, como Nicholas Spikman, pero en un sentido contrario, sin escala continental no tenés escala para el desarrollo. Esto está el famoso, ¿no?, artículo de Perón, del 51, pero hay un montón de desarrollos en relación a esto, no lo inventó Perón eso. Viene de Ratzel, viene de un montón de discusiones de la geopolítica y geoestrategia. Pero ahora, en la etapa actual, te necesitas escala continental en articulación global. Ahí están los BRICS. BRICS son grandes poderes continentales, Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica que se agrega, aunque no tenga escala continental, pero tiene una suerte de Mercosur en el sur de África, y ahí empieza a extenderse a otro. Entonces, es escala continental, pero en articulación global. La cuarta cuestión es qué capacidades estratégicas socioestatales tiene que tener, y eso es lo que tiene que discutir también el sujeto. O sea, qué capacidades tecnológicas, de defensa, qué hacer con los recursos naturales, en el tema financiero monetario, en la plataforma de información y comunicación. Ahora estamos viviendo un neoliberalismo periférico, que es, hago neoliberalismo, pero además destruyo esas capacidades socioestatales estratégicas, sociales y estatales. ¿No? Es, no sé, IMSA, esa empresa metalúrgica, con un conjunto de capacidades fundamentales para la actual transición energética, que encima el Estado la había saneado, ahora se la regalo prácticamente a un amigo de Donald Trump. Esa empresa mendocina, ¿no?, de metalmecánica avanzada. Bueno. Y creo, ¿no?, que nosotros estamos en ese dilema que se va a resolver, no ya en las próximas décadas, si quedamos como patio trasero o polo emergente en esta transición. Y algunas posiciones intermedias también que pueden existir, algunos grises. Pero bueno, creo que es eso, que estamos como en un interregno, como entre el final del irigoyenismo y el principio de otra cosa. No por comparar, porque a veces las comparaciones históricas son tiradas de los pelos, ¿no?, en el sentido de que no quiere decir que sea lo mismo, pero sí que hay un ciclo dentro de esa transición histórica más amplia, un ciclo que tuvo cierto agotamiento y que se está reconfigurando, está en reflujo, pero viendo cómo se reconstruye para una próxima situación. Creo que eso es clave verlo, si estamos como en una suerte de años 30, hasta tenemos cosas parecidas al pacto de Roca-Russiman, ¿no?, esa completa idea de bueno, reforcemos el colonialismo con Inglaterra, a ver si zafamos de esto, ¿no? Ahora reforcemos el colonialismo, bueno. Pero eso no va a dar frutos por las tendencias, por el escenario. Entonces, hay que pensar cuál es la estrategia
de lo que viene. Hay que poner mucha cabeza para pensar, para que surja de la militancia, de ese sujeto, de los pueblos, qué estrategia tener para lo que viene. Bueno, gracias.